Mi novio esperó hasta el día de nuestra boda para decirme que tenía 3 chicas embarazadas, y una de ellas era mi mejor amiga Jenny, pero ya me imaginaba que algo así venía, así que le tenía una sorpresa guardada. Desde pequeña, siempre imaginé mi boda como un día mágico. Me veía caminando por un pasillo cubierto de flores blancas, con una brisa ligera que despeinaba mi velo y una sonrisa que reflejaba la felicidad de casarme con el amor de mi vida. La idea del amor verdadero siempre me pareció algo sagrado, algo por lo que valía la pena luchar y esperar. Ahora, ese día había llegado. Frente a un espejo gigante en la habitación del hotel, contemplaba mi reflejo. Mi vestido de novia era exactamente como lo había soñado, un diseño elegante, con encajes delicados que se extendían por mis brazos y una caída etérea que me hacía sentir como una princesa sacada de un cuento de hadas. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, acomodaba cada detalle del velo, mientras mis damas de honor, incluyendo a Jenny, me rodeaban, admirando lo hermoso que todo se veía. No puedo creer que este día haya llegado, dije en voz alta, intentando convencerme a mí misma de que todo era perfecto. Es tu momento, amiga. Vas a ser la novia más hermosa de todas, respondió Jenny con una sonrisa forzada. La conocía demasiado bien. Su nerviosismo no era normal. Ella, que siempre era tan efusiva, ahora parecía más callada de lo usual. Su expresión no era de alegría, sino de algo más profundo, algo que parecía carcomerle por dentro. Pero intenté ignorarlo. No quería que nada arruinara el día más importante de mi vida. Las manos de mi madre acariciaron las mías con ternura. Hija, es momento de que disfrutes este día. No dejes que nada te haga dudar. Asentí con una sonrisa temblorosa, sin darme cuenta de que esas palabras, en unas pocas horas, cobrarían un significado completamente diferente. El salón de la boda estaba decorado como un sueño hecho realidad. Los arreglos florales en tonos blancos y dorados adornaban cada rincón. Las luces cálidas creaban un ambiente romántico y acogedor. Cada detalle había sido pensado con amor y dedicación. Mientras tanto, el equipo de fotografía capturaba cada momento, cada sonrisa, cada mirada cómplice entre mis amigos y familiares. Pero algo dentro de mí no me dejaba disfrutar por completo. Desde hacía semanas, Daniel estaba distante. Nuestras conversaciones eran cada vez más cortas, su atención siempre desviada. Si le preguntaba algo sobre la boda, respondía con vaguedades. Siempre había una excusa para sus ausencias, siempre un motivo para llegar tarde o cancelar planes a última hora. No quise darle importancia en su momento, pero ahora, a punto de dar el sí, acepto, esas dudas se agolpaban en mi pecho como un peso insoportable. Quizás solo sean los nervios de la boda, me repetía una y otra vez, tratando de convencerme de que todo era normal. Pero en el fondo sabía la verdad, algo no estaba bien. De repente, la coordinadora de la boda entró apresurada en la habitación. «Es hora», anunció con entusiasmo. Respiré hondo, intentando calmar la tormenta en mi interior. Tomé el ramo de flores con fuerza y me giré hacia el espejo una última vez. Ahí estaba la versión de mí misma que siempre había soñado, una novia radiante, lista para casarse con el hombre que amaba. Pero tras esa imagen, había algo más. Algo que no podía ignorar por más tiempo. Todo está bien, me dije en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera convertirlo en realidad. Las puertas del salón se abrieron, revelando el pasillo que me llevaría hacia el altar. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, sosteniendo el brazo de mi padre. Sentía las miradas de todos sobre mí, pero mi atención estaba fija en Daniel, quien me esperaba al final del pasillo. Pero en lugar de la expresión de felicidad que esperaba ver en su rostro, noté algo diferente. Sus ojos no brillaban como solían hacerlo cuando me miraba. Su postura era tensa, sus manos apretadas. Y de repente, lo comprendí todo. Ese día, mi boda, el día que siempre soñé, no sería el comienzo de un cuento de hadas. Sería el día en que mi vida cambiaría para siempre. El pasillo hacia el altar se sentía cada vez más largo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por emoción, sino por algo más profundo, una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. Mis manos, aferradas al ramo, temblaban ligeramente. Miré de reojo a mi padre, quien me sonrió con ternura, sin sospechar el torbellino de pensamientos que cruzaban por mi mente. Desde hacía semanas, algo en Daniel no era el mismo. En el pasado,
Siempre había sido cariñoso, atento, lleno de detalles y palabras dulces. Pero últimamente, sus mensajes se habían vuelto escuetos, sus besos más fríos, sus excusas más constantes. Al principio, pensé que solo eran nervios preboda, pero conforme el día se acercaba, la distancia entre nosotros se hacía más evidente. Recordé todas las veces que intenté justificar su comportamiento. Está estresado por el trabajo, me decía, aunque en el fondo sabía que no era solo eso. Había noches en las que ni siquiera me respondía a los mensajes y cuando lo confrontaba al día siguiente, se limitaba a decir que se quedó dormido temprano. Pero no era cierto. Sabía que me mentía, aunque nunca quise admitirlo. Una vez, lo llamé tarde en la noche. El tono sonó varias veces antes de que respondiera con voz entrecortada. Estoy con unos amigos, amor, hablamos mañana, dijo rápidamente antes de colgar. Mi intuición me gritó que algo andaba mal. Pero en ese momento, no quise escucharlo. Ahora, mientras caminaba hacia el altar, cada uno de esos recuerdos se agolpaba en mi mente. Mi corazón latía más fuerte, como si intentara advertirme de algo que aún no lograba ver del todo. A medida que avanzaba, mis ojos escanearon rápidamente la multitud. Vi a mi madre con los ojos vidriosos de emoción, a mis amigas sonriendo con expectación, y a Jenny. Sentada en la segunda fila, su postura era rígida, sus manos entrelazadas sobre su regazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando nuestras miradas se encontraron, desvió los ojos de inmediato, mordiéndose el labio inferior. Un escalofrío recorrió mi espalda. Jenny nunca había sido una persona nerviosa. Era extrovertida, alegre, la primera en hacer bromas y relajar el ambiente. ¿Por qué, entonces, se veía tan inquieta? Miré de nuevo a Daniel. Su expresión era tensa, su mandíbula apretada. No tenía la mirada de un hombre emocionado por casarse. Parecía preocupado. Como si estuviera a punto de hacer algo que no quería. Respira, me dije a mí misma. No dejes que los nervios arruinen este momento. Pero la verdad era que esto no eran simples nervios. Era miedo. Finalmente, llegué hasta donde estaba Daniel. Él tomó mis manos, pero sus dedos estaban fríos y húmedos. Intenté sonreír, pero él no lo hizo. En su lugar, me miró con una expresión indescriptible. Hay algo que necesito decirte. Mi mundo se detuvo en ese instante. Sabía que algo iba mal, pero nunca imaginé la magnitud del problema. Lo miré con el ceño fruncido, sintiendo que todos los ojos estaban puestos en nosotros. La música de fondo se desvaneció en mi cabeza y solo quedó su voz temblorosa. No puedo seguir con esto sin decirte la verdad. El pánico me recorrió de pies a cabeza. ¿Qué era lo que tenía que confesarme justo ahora, en nuestro altar? El sacerdote nos miraba expectante, al igual que nuestros invitados. Jenny bajó la cabeza y el ambiente se cargó de tensión. Daniel, ¿de qué estás hablando? Mi voz apenas fue un susurro. Él tragó saliva, incapaz de sostenerme la mirada. Sentí que el aire se volvía pesado y que mi estómago se encogía. Hay algo que he estado ocultando, algo que cambiará todo, susurró. Me aferré a su mano con fuerza, queriendo evitar que el temblor en mi cuerpo se notara. La voz en mi cabeza gritaba que no quería escucharlo, pero al mismo tiempo, no podía seguir ignorando que algo andaba terriblemente mal. Dímelo, Daniel, exigí, con el corazón acelerado. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y finalmente, sus palabras cayeron como una bomba. Estoy esperando un hijo, con Jenny. El mundo entero pareció detenerse. No podía moverme, no podía respirar. Un murmullo colectivo se extendió entre los invitados. Mi pecho se contrajo con tanta fuerza que sentí que me faltaba el aire. Jenny seguía sin levantar la vista, como si estuviera esperando que la tierra se la tragara. No podía creerlo. Mi mejor amiga. Mi prometido. Mi boda, todo estaba arruinado. Quise hablar, pero no encontré las palabras. Quise llorar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Lo único que podía hacer era mirar a Daniel, tratando de entender cómo había llegado a este momento. Sabía que algo andaba mal. Pero nunca imaginé que sería esto. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Mi respiración era superficial, mi pecho subía y bajaba en un ritmo errático. No podía procesar lo que acababa de escuchar.
Mis manos temblaban, aún aferradas al ramo, pero lo sentía cada vez más pesado. No puede ser, susurré, sin reconocer mi propia voz. Daniel me miró con el rostro tenso, sin atreverse a decir más. Jenny mantenía la vista baja, como si quisiera desaparecer en ese preciso instante. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra. Miré a mi alrededor, viendo las expresiones de asombro y horror entre los invitados. Mi madre se llevó las manos al rostro, mi padre frunció el ceño y algunos amigos intercambiaban miradas incrédulas. Todo el salón estaba en shock. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que pudiera reaccionar. Fue como si mi cuerpo hubiese entrado en un estado de congelación. Y luego, de repente, el enojo brotó de mí como un volcán en erupción. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi voz tembló, pero estaba cargada de ira. ¿El día de nuestra boda? Daniel suspiró, como si estuviera resignado a enfrentar lo que venía. Lo siento. No quería que te enteraras así. Pero no podía casarme contigo sin decirte la verdad. Sentí que mi respiración se volvía más pesada. No podía creer su descaro. No quería casarse conmigo sin decirme la verdad, pero sí quería hacerlo mientras mantenía esta farsa hasta el último segundo. Mis ojos se clavaron en Jenny. No podía evitarlo. La persona en la que más confiaba, la amiga que había estado a mi lado en cada momento importante de mi vida, también me había traicionado. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz apenas controlada. Jenny alzó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no sentí ni un ápice de compasión por ella. Hace 6 meses, susurró. No quise que pasara. No planeamos nada de esto, fue un error. Un error. 6 meses de mentiras. 6 meses de secretos. 6 meses en los que confié ciegamente en ambos. Sentí el ardor en mis mejillas. La rabia crecía en mi interior, pero al mismo tiempo, algo en mí se rompía en 1000 pedazos. Todo lo que habíamos construido, cada promesa, cada palabra de amor, se desmoronaba en un instante. Y las otras 2 chicas, mi voz sonó más fría de lo que esperaba. ¿También son un error? Daniel se tensó y evitó mi mirada. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunas personas parecían aún más impactadas por esta revelación. Jenny giró su rostro hacia él, confundida. ¿Otras chicas? Preguntó en voz baja. Daniel cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir el valor para hablar. No solo fue Jenny, admitió. Hay 2 más. También están esperando un hijo mío. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. A mi alrededor, la tensión creció. Podía escuchar a los invitados susurrando, algunos sacando sus teléfonos para grabar el escándalo en vivo. Jenny retrocedió un paso. Sus labios temblaban. ¿Qué? Dijo en un tono apenas audible. Dijiste que yo era la única. Verla destrozada no me dio ninguna satisfacción. Ella también había sido engañada, aunque eso no le quitaba culpa en lo que me había hecho. Pero en ese momento, su dolor pasaba a segundo plano. Yo era la que estaba de pie en el altar. Yo era la que iba a casarse con él. Yo era la que había soñado con este día desde niña. Y ahora, todo se derrumbaba ante mis ojos. Respiré profundamente. No podía dejar que la desesperación me controlara. No podía permitir que este fuera el final de mi historia. Así que, en lugar de llorar, levanté la cabeza y dejé escapar una risa amarga. ¿Sabes qué, Daniel? Me alegro de que lo hayas dicho hoy, solté, cruzándome de brazos. Porque yo también tengo una sorpresa para ti. El silencio volvió a la iglesia. Todos esperaban expectantes. Daniel me miró con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? Sonreí con frialdad y di un paso atrás. Saqué mi teléfono del bolso que mi madre sostenía y, con un par de clics, envié un mensaje. Apenas unos segundos después, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Varias personas entraron con cámaras y grabadoras. Periodistas. Había contratado a un equipo de reporteros para cubrir lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué hiciste? Susurró Daniel, su rostro palideciendo. Decidí que no iba a ser la única humillada hoy, respondí con calma. Así que, bienvenidos al escándalo del año. Y así,
mientras los flashes iluminaban la escena y los reporteros se acercaban con preguntas, supe que mi venganza apenas estaba comenzando. El eco de los murmullos en la iglesia todavía resonaba en mis oídos. La confesión de Daniel y la traición de Jenny habían quedado expuestas, pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Respiré hondo y, mientras los reporteros se acercaban para capturar cada momento, mi mente ya estaba planeando el siguiente movimiento. Sabía que Daniel era un hombre orgulloso, que le importaba más su reputación que cualquier otra cosa. No solo le había sido infiel a 3 mujeres, sino que ahora su humillación era pública. Y eso, para él, sería una sentencia peor que cualquier otra. Me giré hacia el sacerdote, que estaba visiblemente incómodo con la situación. Miré a los invitados, algunos horrorizados, otros con los teléfonos en la mano grabando todo. Sonreí con frialdad y hablé con firmeza. Quiero agradecer a todos por venir hoy. Sé que esperaban una boda, pero en su lugar, serán testigos de algo aún más interesante, el verdadero rostro del hombre al que estuve a punto de casarme. Los reporteros apuntaron sus micrófonos hacia mí, los flashes de las cámaras no cesaban. Daniel intentó acercarse a mí, pero levanté una mano y di un paso atrás. No te atrevas, le advertí. No después de lo que has hecho. Él apretó la mandíbula y miró a su alrededor, notando que todos los ojos estaban sobre él. Por favor, podemos hablar en privado, intentó decir. ¿Privado? Solté una carcajada. ¿Cómo lo hiciste con Jenny y las otras 2? No, Daniel. Aquí no hay nada que hablar en privado. Los invitados susurraban, algunos indignados, otros disfrutando del espectáculo. Jenny parecía a punto de romperse en llanto, pero no me importaba. Ella había tomado su decisión cuando decidió traicionarme. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Jenny en voz baja, incapaz de sostenerme la mirada. Me acerqué lentamente, asegurándome de que todos escucharan mi respuesta. Lo que ustedes hicieron fue planear a mis espaldas. Pero a diferencia de ustedes, yo sí sé cómo ejecutar un plan de verdad. Con un gesto, una de mis amigas se acercó y me entregó una carpeta. La abrí con calma y saqué un conjunto de documentos. Daniel, dije con voz pausada, ¿recuerdas el contrato prenupcial que firmaste? Él parpadeó confundido. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Tiene todo que ver, respondí. Porque en ese contrato acordaste que, en caso de infidelidad comprobada antes del matrimonio, renunciarías a todos los bienes que adquirimos juntos y me pagarías una compensación. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Daniel empalideció. Tú no, comenzó, pero lo interrumpí. Sí, Daniel. Ya consulté con mi abogado. Y dado que tu infidelidad es de dominio público y hay pruebas más que suficientes, este contrato es completamente válido. Jenny abrió los ojos de par en par. Daniel tragó saliva, incapaz de responder. La multitud observaba con expectación. Además, continué, sacando un teléfono de mi bolso. Tengo mensajes, fotos y registros de tus conversaciones con las otras 2 mujeres. Y si no firmas esto ahora mismo, levanté un papel con su nombre impreso en la parte superior, haré que esta historia sea aún más viral de lo que ya es. Las cámaras apuntaron directamente a Daniel, que parecía estar al borde de un colapso. Se pasó una mano por el cabello, su rostro reflejaba desesperación. Esto no puede estar pasando, murmuró. Oh, claro que sí, dije con una sonrisa victoriosa. Y créeme, apenas estoy comenzando. Los reporteros no dejaban de hacer preguntas. Algunos invitados estaban atónitos, otros parecían disfrutar de la escena. Daniel, sin opciones, tomó la pluma que le ofrecí con manos temblorosas y firmó el documento. Jenny, en cambio, se quedó en silencio. Sabía que su papel en esta historia no acabaría aquí, pero ya tendría su turno. Ahora que esto está resuelto, dije guardando los papeles, creo que podemos considerar que esta boda ha terminado. O mejor dicho, que nunca ocurrió. Levanté el rostro, ignorando las lágrimas que amenazaban con caer. No iba a darle el gusto a nadie de verme rota. Salí de la iglesia con la frente en alto, mientras los flashes y las voces me seguían. Mi venganza apenas comenzaba. El día amaneció con un cielo despejado, pero mi corazón aún cargaba con el peso de lo ocurrido. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, rabia, tristeza, determinación. No me iba a permitir flaquear, no ahora.
Sabía que lo que venía sería difícil, pero estaba lista. Mi equipo de amigas había trabajado conmigo toda la madrugada. Habíamos revisado cada detalle, asegurándonos de que nada saliera mal. Si Daniel y Jenny pensaban que podían humillarme, estaban equivocados. Hoy sería el día en que todo cambiaría. Me puse mi mejor vestido, no el de novia, sino uno rojo vibrante, simbolizando mi determinación. Mi madre me miró con orgullo mientras me ayudaba con los últimos detalles. Sabía lo que tenía que hacer. Al llegar al lugar, todos los invitados ya estaban reunidos. La tensión en el ambiente era palpable. Algunos murmuraban, otros evitaban mirarme directamente. Pero yo mantuve la cabeza en alto. Entonces, Daniel apareció. Se veía nervioso, su postura no era la de un hombre seguro. Sabía lo que se avecinaba. Se acercó lentamente, pero antes de que pudiera decir una palabra, levanté una mano. No intentes justificarte, Daniel. Hoy no es el día para tus excusas. Él tragó saliva. Jenny estaba detrás de él, con el rostro pálido. Solo, déjame hablar, pidió. Negué con la cabeza y saqué mi teléfono. Con un clic, la pantalla gigante del salón proyectó una serie de mensajes y fotos. La evidencia de su traición, a plena vista de todos. Los murmullos aumentaron. Algunos invitados no podían creerlo, otros simplemente observaban en silencio. Jenny tapó su boca con las manos, horrorizada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pregunté con voz firme. Daniel no tenía respuesta. Pero no importaba. Hoy era mi día. Y yo decidía cómo terminaba esta historia. Sin esperar una respuesta de él, me giré hacia los invitados. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Sé que esperaban ver una boda, pero en su lugar serán testigos de algo mucho mejor, mi libertad. Algunas personas sonrieron tímidamente, mientras otros seguían en shock. Pasé años creyendo en el amor de este hombre, continué, señalando a Daniel, confiando en él, apoyándolo en sus peores momentos. ¿Y cómo me lo paga? Con mentiras y traiciones. Jenny sollozó. Tal vez esperaba que la defendiera, pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Y no solo con Jenny, dije, mirando fijamente a Daniel. Hay más, ¿verdad? No pensaste que me enteraría, pero siempre lo hago. Los ojos de Daniel se abrieron con miedo. Sabía que no había salida. Yo, intentó hablar, pero lo interrumpí. No quiero escuchar más excusas. Hoy iba a ser el día más importante de mi vida. Y lo sigue siendo, pero no por la razón que esperaba. Hoy es el día en que me libero de un hombre que nunca me mereció. Aplaudí suavemente y una de mis amigas, que estaba cerca de la mesa de sonido, presionó un botón. La música cambió de una melodía suave y romántica a una canción fuerte y empoderada. Así que, en lugar de una boda, tendremos una celebración. Una celebración de mi nueva vida sin engaños, sin traiciones, sin Daniel. Los aplausos comenzaron de a poco, pero pronto llenaron el salón. Algunos invitados se pusieron de pie y comenzaron a bailar. La boda se había transformado en una fiesta, para mí. Daniel miró alrededor, confundido y derrotado. No puedes hacer esto, susurró. Me acerqué a él y le respondí con una sonrisa. Lo acabo de hacer. El murmullo en la sala se convirtió en un pesado silencio. Daniel estaba allí, parado frente a todos, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sabía que no podía escapar de lo que se avecinaba. Me crucé de brazos y lo miré fijamente, esperando a que hablara. Comenzó, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y miró a su alrededor, como si buscara apoyo entre los invitados. Nadie dijo nada. Nadie estaba de su lado. Jenny permanecía en su lugar, sin atreverse a mirarme. Su traición era igual de grande que la de Daniel, pero ella parecía aún más destruida por lo que estaba sucediendo. Su respiración era rápida y sus ojos vidriosos. Apreté los labios. No iba a sentir lástima por ella. Habla, Daniel, dije en voz baja pero firme. Ya no tienes más opciones. Él bajó la mirada y respiró hondo. Todo comenzó hace un año, dijo al fin. No planeé que pasara. No sabía cómo detenerlo. Rodé los ojos. ¿No sabías cómo detenerlo? Repetí, incrédula.
¿Te engañaste a ti mismo creyendo que era un error, cuando lo hiciste una y otra vez? Daniel tragó saliva. Fui un cobarde. No podía enfrentar mis sentimientos, así que simplemente dejé que las cosas pasaran. Creí que nunca te enterarías. Hubo un bufido de incredulidad entre los invitados. Mi madre negó con la cabeza y alguien en el fondo susurró, patético. Jenny alzó la cabeza de golpe y miró a Daniel con los ojos rojos de lágrimas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa. Me prometiste que me amabas, que ibas a dejarlo todo por mí. Daniel cerró los ojos con fuerza. Te mentí, confesó. No tenía intención de dejarla. Yo solo, no quería perder ninguna de las dos cosas. El salón explotó en murmullos y exclamaciones. Jenny jadeó como si le hubieran dado una bofetada. Yo solo lo miré, sintiendo que cada palabra que decía lo hundía más y más en su propia miseria. Déjame ver si entiendo, dije con sarcasmo. Me engañaste porque no querías perderme, y también engañaste a Jenny porque tampoco querías perderla. ¿Y qué hay de las otras dos chicas? ¿También estabas jugando con ellas? Daniel levantó la cabeza, pero no respondió. Sus labios temblaban, sus manos apretaban los puños con frustración. Sabía que no tenía cómo justificarse. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, continué, con voz clara. Que si no te hubiera descubierto, hoy estaríamos casados y seguirías con tus mentiras. Seguirías siendo el mismo infiel que siempre fuiste, mientras yo creía en algo que nunca existió. Daniel bajó la mirada, finalmente derrotado. Lo siento, susurró. No hay nada que pueda hacer para arreglar esto, ¿verdad? Negué con la cabeza y di un paso hacia él. No, Daniel. No lo hay. Y lo único que quiero es que recuerdes este día por el resto de tu vida, como el día en que perdiste a la única persona que realmente te amó. Él cerró los ojos con dolor, pero yo ya no sentía nada. No había más lágrimas en mí, solo la satisfacción de saber que, al menos, no me había quedado callada. No me había dejado humillar sin pelear. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. La multitud me abrió paso, y sentí el apoyo de mis amigos y mi familia. Jenny quedó inmóvil en su lugar, con el rostro descompuesto. Daniel, en cambio, se quedó ahí, parado en medio del desastre que él mismo había creado. Cuando crucé la puerta, respiré hondo. La brisa fresca golpeó mi rostro, llevándose con ella el peso de años de mentiras. Era libre. El sol brillaba intensamente en el cielo, como si celebrara mi liberación. Ya no era la mujer traicionada que se había quedado esperando en el altar, ahora era alguien nueva, más fuerte, más decidida. Mi venganza no se trataba solo de hacer sufrir a Daniel y Jenny, sino de recuperar mi poder, mi dignidad y mi confianza en mí misma. No tardé en comenzar con mi plan. Con la ayuda de un abogado, me aseguré de que Daniel pagara legalmente por lo que hizo. Había suficientes pruebas de su infidelidad y engaños como para hundirlo en problemas financieros. Revisé los contratos que habíamos firmado antes de la boda y, como habíamos acordado una cláusula de fidelidad, su traición me beneficiaba enormemente. En cuestión de días, todo lo que alguna vez compartimos estaba a mi nombre, y él se encontraba en una situación desesperada. Pero eso era solo el comienzo. Decidí exponer la verdad públicamente. Subí un video a mis redes sociales contando mi historia, sin tapujos. Con pruebas, capturas de pantalla y videos, mostré al mundo el verdadero rostro de Daniel. En cuestión de horas, mi historia se volvió viral. Miles de personas me apoyaron, compartiendo mensajes de solidaridad, mientras que Daniel se convirtió en objeto de burla y desprecio en Internet. Jenny no se salvó. Su reputación quedó manchada y, como si el destino jugara de mi lado, su familia se enteró de su traición y la rechazaron. Intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero nunca respondí. No tenía nada que decirle. Su castigo era cargar con el peso de sus decisiones. Mientras tanto, yo florecía. Usé mi nueva fama para reinventarme, para convertirme en una mujer aún más fuerte. Inicié un negocio propio y rodeé mi vida de personas que realmente me valoraban. Descubrí que la mejor venganza no era hacer sufrir a Daniel o Jenny, sino demostrarles que sin ellos, yo era más feliz y exitosa que nunca. Mi empresa comenzó a despegar. Me enfoqué en ayudar a mujeres que habían pasado por situaciones similares, brindándoles asesoría legal y apoyo emocional.
Lo que empezó como un simple proyecto personal, pronto se convirtió en una comunidad de miles de mujeres que encontraban fuerza en mi historia. Convertí el dolor en propósito y eso me hizo sentir más poderosa que nunca. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me crucé con Daniel. Su mirada estaba vacía, su ropa descuidada, su porte apagado. Parecía una sombra del hombre que alguna vez conocí. Me detuve frente a él, sin rencor, sin odio, solo con la satisfacción de saber que yo había ganado. Hola, Daniel, dije con calma. Él parpadeó, sorprendido. No supo qué responder. Espero que estés bien, continué. Yo lo estoy. Gracias por enseñarme lo que no quiero en mi vida. Él bajó la mirada, incapaz de responder. No quedaba nada del hombre que solía ser arrogante y seguro de sí mismo. Ahora solo era alguien perdido en sus propios errores. No sabes cuánto lo siento, murmuró finalmente. Sonreí levemente y negué con la cabeza. No lo dices por mí, Daniel. Lo dices porque perdiste. Pero ya no importa. Yo gané. Antes de que pudiera contestar, le di la espalda y seguí caminando. No necesitaba escuchar más. Su arrepentimiento ya no tenía valor para mí. Mi venganza ya estaba completa. Esa noche, mientras veía el atardecer desde la terraza de mi nuevo departamento, entendí que mi verdadera victoria no era ver a Daniel derrotado. Era verme a mí misma renacer de las cenizas y convertirme en la mujer que siempre debí ser. La sala quedó en completo silencio. Tras la gran revelación de Daniel y el escándalo que se había desatado, todos los invitados parecían en shock. Sus miradas se cruzaban, susurraban entre ellos, algunos incluso se alejaban, como si no quisieran formar parte de aquel desastre. Yo permanecí de pie, observando sus reacciones. Sabía que había cambiado el curso de este evento para siempre. Esto ya no era una boda, era una escena de justicia y venganza, y yo era la protagonista. Mi madre fue la primera en acercarse. Con los ojos llenos de orgullo y una sonrisa satisfecha, me tomó de las manos. Hiciste lo correcto, hija. Nunca dejes que alguien te humille sin recibir lo que merece, susurró. Algunos invitados intentaban mantener la compostura, pero no podían evitar mirar de reojo a Daniel, que seguía paralizado en el altar. Jenny, por su parte, parecía haber desaparecido entre la multitud, quizás intentando escapar del bochorno que ella misma había causado. «Esto es increíble», exclamó una de mis amigas, aún impresionada. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar en una boda. Otros comenzaron a murmurar entre sí, mientras algunos incluso sacaban sus teléfonos para compartir lo sucedido en redes sociales. El escándalo no tardó en hacerse viral. En cuestión de minutos, la historia de mi boda arruinada estaba en todas partes. Me acerqué a Daniel, quien seguía sin reaccionar. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. ¿Cómo se siente ser el hazmerreír de todos?, le pregunté con frialdad. Él levantó la mirada, pero no tenía palabras. Por primera vez, parecía comprender el peso de sus acciones. Pero ya era tarde. Tú, intentó hablar, pero lo interrumpí. No tienes nada más que decir, Daniel. Todo el mundo vio quién eres en realidad. Y ahora, todos saben que no eres más que un mentiroso y un traidor. Los invitados comenzaron a moverse hacia la salida, murmurando entre ellos. La boda se había convertido en un espectáculo, y nadie quería ser parte de ello por más tiempo. Fue entonces cuando Jenny reapareció. Con el rostro cubierto de lágrimas, intentó acercarse a mí. Por favor, déjame explicarte, dijo con voz temblorosa. Pero la miré con indiferencia. No hay nada que explicar, Jenny. Tú tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Ella sollozó y miró a Daniel, buscando apoyo. Pero él ni siquiera volteó a verla. Estaba demasiado ocupado lidiando con su propia humillación. Esto no tenía que ser así, susurró Jenny, desesperada. Pero lo fue, le respondí. Y no tengo ninguna intención de seguir con esta conversación. Me giré y caminé hacia la salida, dejando atrás el desastre que ellos mismos habían provocado. La sensación de liberación era indescriptible. Nunca imaginé que mi boda terminaría así, pero en cierto modo, era exactamente lo que necesitaba para cerrar este capítulo de mi vida. Cuando salí del lugar, la brisa me acarició el rostro. Respiré profundamente y sonreí.
Era libre. El escándalo de la boda no tardó en extenderse más allá de los invitados. En cuestión de horas, los videos y las fotos comenzaron a viralizarse en redes sociales. No solo era la historia de una novia traicionada, sino la de una mujer que se había levantado con dignidad y había expuesto la verdad frente a todos. Pero aún faltaba el golpe final. Sabía que Daniel no podía caer más bajo, o al menos, eso creía. Sin embargo, tenía una última carta bajo la manga. En los meses previos a la boda, él me había convencido de invertir en varios negocios conjuntos. Afortunadamente, había sido lo suficientemente precavida como para asegurarme de que mi dinero y mi nombre estuvieran protegidos. Ahora, con la ayuda de mi abogado, estaba lista para dar el último paso. En una reunión con nuestros asesores financieros, anuncié que retiraba completamente mi apoyo a cualquier proyecto en el que Daniel estuviera involucrado. Legalmente, él no tenía derecho a reclamar nada. Al quedarse sin fondos y sin respaldo, sus negocios comenzaron a colapsar. Socios e inversionistas se alejaron, temiendo que su imagen pública arruinara cualquier acuerdo futuro. Daniel intentó hablar conmigo en varias ocasiones. Me envió mensajes, dejó llamadas sin contestar y hasta apareció en mi oficina sin previo aviso. Pero yo ya no tenía nada que decirle. Había tomado mi decisión y no iba a mirar atrás. Jenny, por su parte, había desaparecido del mapa. Algunas personas me dijeron que se había mudado a otra ciudad para escapar del escándalo, pero la verdad es que ya no me importaba. Su traición la perseguiría el resto de su vida, y eso era suficiente castigo. La última vez que vi a Daniel fue en una cafetería, semanas después del desastre. Su aspecto era completamente distinto al del hombre seguro de sí mismo que alguna vez conocí. Se veía agotado, derrotado, sin la arrogancia que solía caracterizarlo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con voz apagada. Lo miré por un instante, como si estuviera evaluando si valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Finalmente, asentí y me senté frente a él. Dime lo que tengas que decir, pero entiende que nada de lo que digas cambiará lo que pasó, advertí. Él suspiró y pasó una mano por su rostro. Sé que te hice daño. Sé que arruiné todo. Y sé que no merezco tu perdón, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que lo lamento. Que si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Por primera vez, vi honestidad en sus palabras. Pero ya era demasiado tarde. Lamentarlo no cambia nada, Daniel, respondí con tranquilidad. No puedes deshacer el daño. No puedes retroceder en el tiempo. Todo lo que puedes hacer es vivir con las consecuencias de tus acciones. Él asintió lentamente y bajó la mirada. Se veía perdido. Pero eso ya no era mi problema. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa para pagar mi café y lo miré una última vez. Buena suerte, Daniel, dije, y sin más, salí del lugar. Sentí que con esa última conversación, cerraba definitivamente ese capítulo de mi vida. No necesitaba venganza, ni rencor. El golpe final no había sido arruinarlo, había sido demostrarle que sin él, yo estaba mejor que nunca. Los días siguientes al desastre de mi boda fueron una montaña rusa de emociones. A pesar del escándalo y la traición, sentía una extraña sensación de alivio. Había dejado atrás una vida construida sobre mentiras y estaba lista para comenzar de nuevo. Me tomé un tiempo para viajar, algo que siempre quise hacer pero que había postergado por compromisos y por estar demasiado enfocada en una relación que no valía la pena. Me fui sola a la playa, un lugar donde podía respirar aire fresco y reflexionar sobre todo lo que había pasado. Caminar por la arena mientras las olas rompían suavemente contra la orilla me ayudó a darme cuenta de algo: la verdadera felicidad no dependía de estar con alguien más, sino de estar bien conmigo misma. De vuelta a casa, me concentré en mi carrera. Decidí invertir en un negocio propio, algo que me apasionara y me permitiera ser independiente. Trabajé arduamente en cada detalle, desde la planificación hasta la ejecución. Y cuando finalmente vi mi empresa despegar, supe que había tomado la mejor decisión de mi vida. Las redes sociales seguían hablando de mi historia. Muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares comenzaron a escribirme, compartiendo sus experiencias. Sin darme cuenta, me convertí en una especie de inspiración para ellas. Decidí aprovechar esa oportunidad y lancé un proyecto de apoyo a mujeres que habían sido engañadas o traicionadas, brindándoles herramientas para salir adelante.
Pasaron los meses y, poco a poco, mi vida se estabilizó. Un día, mientras estaba en una conferencia sobre emprendimiento femenino, alguien se me acercó con una sonrisa amistosa. He seguido tu historia y debo decir que me inspiras, dijo un hombre de mirada cálida y voz tranquila. Lo que hiciste requirió mucha valentía. Me sorprendió la sinceridad en sus palabras. Nos presentamos y comenzamos a hablar. No era el típico hombre que intentaba impresionarme con palabras vacías. Su conversación era interesante, genuina y sin presiones. No buscaba llenar un vacío en mi vida, simplemente disfrutaba de conocerme. Poco a poco, nos hicimos amigos. No había prisas ni expectativas. Me permití vivir el momento sin miedo al futuro. Y aunque no buscaba el amor, aprendí que confiar de nuevo era posible. Un día, revisando mi teléfono, vi un mensaje de Daniel. No lo abrí. No sentí rabia, ni dolor, ni curiosidad. Simplemente lo eliminé y seguí con mi día. Mi nueva vida había comenzado. Con el tiempo, entendí que la verdadera venganza no era ver a Daniel sufrir, sino verme a mí misma triunfar. Cada día era una nueva oportunidad para construir la vida que siempre había querido. Y lo mejor de todo, era que lo hacía por mí y para mí. Los años pasaron y logré más de lo que imaginé. Viajé, conocí nuevas personas, amplié mi negocio y me rodeé de personas que realmente valían la pena. Descubrí que la felicidad no estaba en encontrar a la persona perfecta, sino en convertirme en la mejor versión de mí misma. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en una terraza con vista a la ciudad, sentí que todo lo que había vivido me había llevado a este momento. Miré el horizonte, respiré profundo y sonreí. Era libre. Finalmente, era completamente libre.